Bueno, tengo que admitir que a veces me desalienta un poquito que estos videos no sean los más vistos, pero aún así yo evidentemente no hago esto por el dinero, hago esto porque me divierte, es un hobby y uno de los temas que quiero hablar, y evidentemente yo hago esto porque quiero hablar de fútbol y quiero debatir de fútbol con ustedes y así sea con 10 personas, pues bueno, ni modo, va a ser con 10 personas, pero una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes, mi pensamiento es que al final te das cuenta de que, claro, hay entrenadores que, como por ejemplo el caso de Guardiola, que entran en el debate de ser el mejor de la historia, pero como digo, cuando hilas más fino, te das cuenta que al final también tienes que valorar el contexto, porque hay una frase que para mí es importantísima y clave para los entrenadores de fútbol, que es que el entrenador se tiene que adaptar a sus futbolistas al equipo que tiene y no el equipo a lo que el entrenador decida. ¿A qué me refiero? Pasa que claro, tú dices, bueno, pero al final los futbolistas tienen que entender la idea del entrenador, seguirla, es su trabajo. Sí, pero también tienes que entender que no todos tienen la misma calidad. Es decir, por ejemplo, tú a Kroos le puedes pedir que tenga un cierto acierto en pase en un contexto específico, ¿no? Pero claro, si a Kroos lo pones o lo rodeas de jugadores que no tienen esa calidad en control, en reacción, y no pueden recibir los pases de Kroos, pues bueno, Kroos no va a poder tener ese acierto en pase porque sus compañeros no son capaces de parar un balón. Entonces ahí vas a tener que cambiar tu idea. Y pasa con Ancelotti y con Guardiola, que este es el gran ejemplo, que es que Guardiola nunca se ha adaptado a a la plantilla que ha tenido. Es siempre, y siempre ha sido así, que es que el equipo al final le tiene que traer una plantilla a la medida de lo que pide Guardiola. Y esa es la gran diferencia con Ancelotti. Yo por eso tengo que replantearme bastante bien si es que de verdad Guardiola está en el debate o muy cerca, o sea, en el debate está y va a estar por todo lo que ha ganado, evidentemente. Pero yo creo que esta temporada me está abriendo bastante los ojos, porque siempre nos cuestionamos y nos preguntamos si de verdad Guardiola, yo qué sé, en un equipo de media tabla para abajo, o un equipo más para la Champions, por ejemplo, como el caso de Mourinho, porque también se habló mucho de Mourinho. Y también lo voy a tomar en cuenta a Mourinho en este debate. Solo pensaba tomarlo en cuenta a Ancelotti, pero vamos a meter a Mourinho también en este debate. Vamos a hacer la portada con Guardiola, Mourinho y Ancelotti. Pero Ancelotti tiene más mérito porque fue mucho más exitoso. Pero ya hablaremos de eso. A ver, con Guardiola en específico, ¿no? Con Guardiola y Mourinho, ¿no? El caso de Mourinho con el Chelsea y cómo el tipo se adaptó al equipo defensivo. Y bueno, es verdad que también pidió a ciertos futbolistas cuando llegó Mourinho, después vinieron algunos fichajes. Pero aún así, el tipo se adaptó al Chelsea, el tipo se adaptó al Oporto, Oporto, como sea, pero se entiende cuál es el equipo, ¿no? Se adaptó a esa plantilla y ganó una Champions. Y siempre nos preguntamos si Guardiola iba a ser capaz. Evidentemente iba a ser una respuesta que difícilmente se iba a responder porque Guardiola siempre va a ser cotizado, aunque bueno, se dice que después del City el tipo se va a retirar del fútbol de clubes y parece que va a dirigir selecciones, o veremos, igual el tipo es raquete millonario, así que tampoco es que tiene necesidad de seguir entrenando, pero aún así, eh, el tema es, claro, siempre nos preguntamos, pero justamente en esta temporada se dio. Se dio porque Guardiola para mí comete un error gravísimo, que es no suplir bien ciertas posiciones. Creo que el tipo se confió mucho en la salud de Rodri y se confió mucho en el nivel de Haaland. Creo que claramente la salida de un Julián Álvarez, que es otro perfil de delantero, fue bastante catastrófica para Guardiola. Y la salida de Calvin Phillips, un 5 que fue tremendamente bueno y que funcionó con otro entrenador muy al estilo de Guardiola, como es el caso de Bielsa, en el Leeds. Entonces, para mí esas dos salidas terminaron perjudicándole a Guardiola más de lo que él esperaba. Y Guardiola pues quedó al desnudo, al descubierto de que sin una plantilla a la medida el tipo no funciona. De hecho es un desastre. Con todo respeto, pero lo de Guardiola es un desastre porque me falta un video hablando de lo anticuirfista que está haciendo Guardiola. Porque Guardiola ahora sí quiere adaptarse a lo que tiene, pero no le sale. Porque al final, después de tantos años, los jugadores le juegan una sola cosa. Porque ese es otro debate que también podríamos analizar, es otro tema de cómo Guardiola destruye el talento de muchos futbolistas y los robotiza. Pero bueno, eso daría para otro video. Ya igual
tengo que... Voy a hacer una pausa para... Claro, porque ya salieron algunos debates, así que voy a agendar algunos temas, luego se me olviden. Así que esperen un momento. Bueno, no van a esperar nada, pero voy a poner pausa al video. Y bueno, ya anoté, ya anoté el temita. Pero bueno, creo que dije voy a pausar el video. No, sería voy a pausar la grabación. En fin, sea como sea, el detalle es ese, ¿no? También Guardiola robotiza a sus futbolistas. Al final, Guardiola llega al punto de que no solo le basta con tener una plantilla a su medida, sino que esa plantilla tiene que ser tan a la medida que muchos futbolistas pierden su talento natural o lo que los distinguía. Por ejemplo, el caso de Grealish, aunque repito, esto ya daría para otro video, pero el caso de Grealish es el más, para mí, el más increíble, porque el tipo daba la sensación de que era un Hazard, un Messi, y ahora lo único que hace es ese controlcito por ahí y esos toques ahí, como esa conducción muy robótica y luego el pase hacia atrás. Es increíble, pero a ese punto ha llegado Guardiola. Pero bueno, eso sería ya para otro video. La cuestión es que, es que sí, o sea, sí, Guardiola es un entrenador que para brillar necesita una plantilla a su medida y lo que significa, lo que se traduce en mucho dinero en inversión. Y aparte, y aparte de eso, aparte de esa plantilla a la medida, necesita robotizar a sus futbolistas. Si no, no funciona. No funciona. Y sí, es verdad que, claro, eso le ha dado chuta, pues un éxito tremendo, ha dominado la Premier League. La Premier League que antes la ganaban, no se repetían ganadores. Antes de Guardiola, tras la caída del United, que era otro equipo que dominaba en la Premier League, eh, que por cierto, es que podríamos hacer muchas comparaciones, porque ahí tranquilamente entra Ferguson, claro, ahí también tranquilamente entra Ferguson. Tranquilamente entra Ferguson. Y es que, claro, yo tenía pensado hacer una comparación Guardiola y Ancelotti, pero este ya será otro tema. Este será otro tema. Este video se convirtió en otra cosa porque me di cuenta que Guardiola no tiene esa cualidad clave y una cualidad que para mí es indispensable en un entrenador. Pero claro, en este fútbol actual, en donde dominan los jeques árabes, en donde al final Guardiola tuvo de cierta manera suerte de toparse con un Barcelona ya armado, porque el Barcelona sí, le estaba yendo mal, pero eso no quiere decir que tenga un mal equipo. Tenían a Ronaldinho, a Henry, a Messi, a todo. Y aparte en el mediocampo a futbolistas que justamente eran del estilo de Guardiola. Y aparte le ficharon a Piqué, cuando ya tenían a Rafa Márquez. Así que para mí por lo menos, y yo creo que está claro que Guardiola no tiene eso como entrenador de adaptarse al equipo. No lo tiene, simplemente no lo tiene. No tiene. Guardiola no es un entrenador que se adapte al equipo que tiene. Se le lesionan ciertos futbolistas y cae, pero cae tremendamente. El equipo pasa de ser el mejor o uno de los mejores del mundo a ser uno de los peores. Desde que se lesiona Rodri, que justamente es cuando gana el Balón de Oro, Guardiola, el Manchester City es último. Si solo tomamos en cuenta esos partidos, el Manchester City es último en la Premier League. Solo suma una victoria. Es una locura, pero es la realidad. Es la realidad. En conclusión, porque claro, Ferguson dominó la Premier League, pero adaptándose a lo que el Manchester United le daba. Llegó a ganar una Premier League con un equipo bastante mediocre en calidad de plantilla individual y le compitió el Real Madrid en esa eliminatoria en la temporada 2012-2013. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de la diferencia brutal entre un Ferguson y un Guardiola, entre un Ancelotti y un Guardiola, entre un Mourinho y un Guardiola, que son entrenadores que, bueno, con Mourinho he tenido bastantes altibajos y últimamente le ha ido mal, desde esa campaña fatídica en el Chelsea y tras y peor, se fue mal del Chelsea y aparte llegó al United, un United que ya sabemos cómo es el United y se hundió más Mourinho, por desgracia. Pero como digo, es verdad que está de capa caída Mourinho, pero eso no quita que el tipo consiguió todo lo que consiguió adaptándose a lo que tenía. Es verdad que el Madrid sí que le cumplió ciertos caprichos, eso hay que admitirlo, pero el tipo se adaptaba a lo que tenía. Se adaptó a lo que tenía y potenció a sus futbolistas. Ancelotti lo mismo. Ferguson lo mismo. Y Guardiola.
Guardiola no es un entrenador que se adapte a sus futbolistas. No tiene para mí ese aspecto clave e indispensable. A Guardiola, de hecho, bueno, no es casualidad que Guardiola se retire como entrenador de clubes del Manchester City. Para mí cometió un error al renovar. Porque claro, se le fue una pieza clave que es este Chiqui, bueno, no sé pronunciar su apellido, pero bueno, se le fue ese director deportivo que es clave para Guardiola, se le fue esa mano derecha y ahora ¿cómo resuelves eso? Porque él era el que te ayudaba en los fichajes. Eh, entonces, el tipo renovó por 2 temporadas más, pero yo viendo cómo están las cosas, creo que estas 2 temporadas que se le vienen a Guardiola, hay que ver si se recupera Rodri, qué fichajes hace, también el tema de la sanción. Es que claro, el tema de la sanción por saltarse esas normas de fair play financiero y todo esto, la realidad es que Guardiola está en un punto en el que si sigue entrenando, creo que su imagen va a quedar muy manchada. Porque todos van a recordar el tremendo equipo que fue el Barcelona. Creo que el Bayern no tanto. Creo que el Bayern es otra cosa también que dejó bastante desnudo a Guardiola por un equipo que ganó el triplete. Algo que parecía que solo podía ser el Barça o que, bueno, difícilmente se volvería a repetir tan seguido. Em, Cogió ese equipo y pues bueno, le quitó la oportunidad de ganar un sextete. Esa es la realidad. Guardiola le quitó la oportunidad al Bayern de ganar un sextete. Quedó medio manchada su imagen ahí, pero luego llegó el City y todo el mundo va a terminar recordando lo que fue Guardiola en el Barcelona y en el City. Y así va a ser porque la mayoría recuerda los pasos buenos y no tanto los pasos malos. A Maradona siempre se le recuerda por el Napoli, no por el Sevilla, no por lo que hizo en otros equipos, no, se le recuerda por el Napoli, por el Argentinos Junior, bueno, donde le fue bien se lo recuerda a Maradona, lo mismo, así va a pasar siempre, ¿no? Así va a pasar siempre. Y esto simplemente va a ser una anécdota, pero más allá de eso, si esto se alarga mucho, la mancha puede crecer bastante y hasta ser, chuta, irremediable. Entonces, habrá que esperar qué es lo que termina pasando con Guardiola. Pero lo más seguro es que termine retirándose porque él sabe, en el fondo sabe, que no es un entrenador que se adapta a los jugadores que tiene. Es un entrenador que necesita jugadores específicos para jugar con su idea en específica. Pero bueno, en fin, en esto se convirtió este video, un video que pensaba comparar a Guardiola con Ancelotti, pero que al final llegué a la conclusión de que y el tema cambió, ya que simplemente Guardiola es un entrenador que no se adapta al equipo que tiene. No tiene para mí ese factor clave para un entrenador. Y sí, también tú me preguntarás, entonces, ¿cómo llegó a ser uno de los mejores de la historia? Sencillo, tuvo suerte. Para mí tuvo suerte al toparse con un Barcelona que tenía los jugadores indicados para jugar a lo que Guardiola quería, al toparse con un Bayern que era un equipazo, pero después se terminó yendo a un proyecto que, oh sorpresa, justamente te podía fichar todo lo que tú querías. Y Guardiola, eso sí, con bastantes recursos, un Guardiola con bastantes recursos es capaz de dominarte el fútbol mundial. No lo logró hacer porque se enfrentó justamente a un Ancelotti que ya lo compararemos a Ancelotti y a Guardiola en otro video. Pero si no fuera por Ancelotti, Guardiola, olvídate, el tipo dominaba el fútbol de Europa y se estaría hablando de Guardiola indiscutiblemente como el mejor entrenador de la historia, pero para mí por suerte también existe un Ancelotti que paró todo eso, porque al final, si el Manchester City hubiese ganado las Champions que probablemente se merecía ganar, yo creo que la imagen de Guardiola estaría demasiado sobreestimada. Al final, Ancelotti y el Real Madrid pusieron algo más de orden en este fútbol actual. En fin, chicos, yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós, adiós. Bye, bye, bye. Hasta luego.